Estamos ahí, preparados. Buenas tardes, ¿se me escucha bien? Bueno, esta mañana no he podido hacer directo, así que lo he pasado al habitual de los miércoles, que también lo suelo hacer a las 8 de la tarde, así que vamos a empezar. Vaya calor hace, ¿eh? A ver que suba esto aquí. Un segundo que me apañe aquí esto. Ahí. Estupendo. ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver, es que tengo esto el aire puesto, si no me voy a asfixiar. Lo voy a regular para que no suene tan fuerte. Ahí, perfecto. ¿Qué tal, Lola? Hola, Candela. Hola, Mar, ¿qué tal? Ayer no pude hacer el directo porque tuve un día que no veas, y hoy también. Toda la mañana de consultas y esta tarde pues hasta ahora, hasta las 7 he acabado. Así que menuda semanita llevo. También son ajustes propios del verano. Porque ahora, como trabajo también con niños en el centro que tengo en Novelda, pues allí ahora a ellos les viene muy bien. Suelo hacer directos los miércoles a las 8 también. Pero hoy es el único que he hecho, porque por la mañana, como digo, no he podido. Gracias por esa rosa, Lola. Que por cierto, Mar, el directo para suscriptores lo voy a pasar al viernes a las 11 en punto. ¿Vale? Mañana también voy a hacer directo, pero en vez de a las 10 de la mañana, lo voy a hacer a las 11. Y el de suscriptores a las... En fin, un cacao, ¿vale? Yo lo iré poniendo en TikTok. Todo eso son ajustes para que me cuadre la semana, porque tengo muchísimo trabajo. Pero muchísimo, muchísimo. Bueno, aquí lo tenemos listo ya. A las 10 en Canarias, sí. Mañana, como digo, el directo a las 10, el directo como este, ¿vale? El abierto. Mañana a las 10 en Canarias, a las 11 para el resto de la península. Y ahora el viernes, como digo, el viernes va a ser un día normal de directo a las 10, a las 9 en Canarias, y el de suscriptores una hora después. ¿Se ha entendido? Porque yo llevo un cacao, menos mal que me lo apunto todo. Allí imagino que hará incluso más calor que aquí, pero aquí estamos asados, más.
Espérate que me está llamando mi hija. ¿Qué? ¿A dónde está el peine? ¿Lo has buscado en el aseo? ¿Lo has buscado en el aseo? Ah, no. Y así todos los días. Claro, mi hija no puede salir por aquí porque bloquearían el directo. No pueden salir menores. Alguna vez me ha dicho, quiero salir. Pero no puede salir. Bloquearían directamente, ¿eh? En otras redes sociales no, pero aquí sí. Qué paciencia hay que tener con niños, ¿eh? Hay que tener una paciencia sobrehumana. Porque es todos los días. Todos los días. Cuando se levanta, cuando se acuesta para comer, para cenar, con tensiones, con estrés. Porque no quieren hacer cosas, no quieren hacer caso, no quieren lavarse los dientes, no quieren ir a dormir, todo eso. Entonces es estrés. Pero cómo lo gestiones ya depende pues de ti. Disfrútala, porque después se hace mayor, ¿eh? Después se hace mayores y son más problemas. Y problemas más graves. Cuanto más mayores, problemas más graves. Así es. A ver si tengo yo por aquí apuntada. La pregunta que me hizo, que me deja apuntada por aquí. Un segundo, que busque. Vale, mira, yo quería enseñar, no está por aquí, creo, Carla, pero quería enseñarle. eh, no, esto no es, espérate que me estoy perdiendo. Quería enseñarle algunas de las evidencias sobre la terapia Gestalt que me preguntaron el otro día. A ver si lo encuentro. No, podéis hacer preguntas sobre psicología las que queráis, ¿eh? Yo veo el chat hoy un poco parado, pero también es cierto que llevo 2 días sin acudir a los directos y esto pues es efecto también un poco de eso. Y no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Cualquier pregunta que tengáis de psicología la podéis hacer. Supongo que en psicología hay técnicas para... espera un segundo. Tomarse bien lo que te pasa, sí. Así es. La reestructuración cognitiva, la difusión cognitiva. Hay muchas técnicas cognitivas para gestionar a través de los pensamientos las emociones en general. Es decir, la forma de interpretar las situaciones que generan emociones. Si aprendes a vivir las cosas con otro tipo de pensamientos, pues lo vives diferente, claro. Puedes contar algunas. Esa, la reestructuración cognitiva es una de ellas, la mejor. Y no digo la interpretación, bueno, pues en el caso de no referirte a la interpretación y referirte a la aceptación, sería, por ejemplo, la difusión cognitiva, que sería sencillamente ante pensamientos negativos el dejarlos ir. Yo he estado leyendo sobre la ataraxia. A ver, ¿qué es la ataraxia? Ahora mismo no me viene, Mar.
¿cómo estás? ¿Cómo gestionas los picos de estrés? Trabajo, gracias. Vale, por ejemplo, Merce, daños externos, ¿te refieres? No sentirlo, ¿como qué ejemplo? A ver, dime uno, Merce. Por ejemplo, User nos dice el estrés en el trabajo, sería uno de ellos. A ver, dime un ejemplo de daños externos. Ah, vale, que lo negativo no te llega a perturbar, exactamente. Vale, es un término del estoicismo, ¿puede ser, Mar? Sí, pero viene un poco por esa filosofía. Sí, esto ya viene de muy antiguo, ¿eh? Viene de Aristóteles incluso. Que te digan cosas feas. ¿Cómo consigues que no te afecte? Merce, ¿te refieres? Fíjate que hablas de daños externos y de que te digan cosas feas, pero son cosas diferentes. En realidad. Que te digan cosas feas es algo de fuera, pero que a ti te haga daño ya no es algo de fuera, es algo de dentro. Es algo de cómo a ti te influyen desde aquí tus pensamientos. Eso es lo que a ti te hace daño y no tanto lo que te dicen desde fuera. Es importante encontrar la diferencia porque es el camino para aprender a gestionar las emociones. Si, por ejemplo, alguien te insulta o te falta el respeto, que de esto hemos hablado muchas veces, no es que alguien te insulte lo que te hace enfadar a ti, sino el interpretar que eso no es justo, que no está actuando la persona de manera justa contigo, que el respeto es algo que debe de conservarse en la sociedad, que debe defenderse, que todos deberían tener respeto por los demás, y la rotura de tu expectativa de cómo deben comportarse esas personas es lo que hace que a ti te haga daño. Pero el daño y el insulto por su parte no es lo mismo. El daño empieza aquí, en cómo tú interpretas esa situación como injusta. Si tú cambias esto de aquí y no consideras la situación como injusta, porque haces el ejercicio mental de intentar entender por qué esa persona te hace ese insulto, porque está enfadado, porque se ha peleado con su mujer en su casa, porque ha tenido en fin, lo que sea, no ha dormido en toda la noche, por lo que sea, si consigues llegar a ese punto en el que entiendas lo que le puede pasar a esa persona, no te afecta, no te hace daño. Eso es, ¿lo entiendes? Saludos, Toñi Pacheco. Exactamente, esa sería una forma cognitiva de gestionar la emoción a través de los pensamientos. Es decir, generar alternativas de pensamiento frente al pensamiento automático que te dice que este tío es un no sé qué, que cómo se atreve, que no está siendo justo, que te está faltando al respeto, etcétera. Que es automático porque tú tienes integrado en tu cognición, tienes integrado valores sobre el respeto rígidos. Si tú eres flexible, si entiendes que hay personas que no han sido educadas con los mismos valores, no te afecta, no te hace daño. Es solo el insulto externo. Ese es el ejercicio mental, uno de ellos. Bueno, duele en el caso de que, como digo, entre a través de la injusticia, si no, no duele, si no lo entiendes, no duele nada. Otra cosa es que te golpeen físicamente, te golpean físicamente, te dolerá y tendrás que poner remedios conductuales y no cognitivos para evitar que eso te siga haciendo daño. Pero si es psicológico, entonces no tienes que cambiarlo de fuera, sino lo de dentro. Claro. Tienes que cambiar aquello que tu cerebro te dice de esa situación. De que esta persona no debería de decirme esto. Es que esta persona no debería insultarme. Es que esta persona son muchos deberías y tendrías. Son formas críticas de ver a los demás. Un intento de imponer a los demás cómo los demás deberían comportarse. Y eso no es en absoluto saludable para ti. Porque como los demás no van a comportarse como tú esperas jamás, o muy pocas veces, pues al final te metes en un círculo vicioso de hostilidad contra el mundo porque no vas a conseguir controlarlos jamás, por mucho que lo intentes. Se puede influir, se puede con asertividad cambiar algunos parámetros, intentar que te entiendan, intentar expresar tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos, pero cambiarlos no. Hola, tengo una pregunta. Es que a veces me pongo triste de la nada y a sobrepensar. Te pones triste de la nada y a sobrepensar, sin ninguna causa aparente, o has encontrado alguna causa, pensamientos concretos de alguna persona. ¿Hay algo que te active esa tristeza o es simplemente fisiológica? Notas como que se apaga el cuerpo y estás cansado. ¿Qué es? Nikki.
El otro día hablaba en la radio, que voy los martes, sobre la eficacia que yo he descubierto recientemente por una parte de investigación personal, de estudios científicos sobre el tema, sobre el efecto de la musicoterapia. Es decir, tú puedes cambiar sobre tu estado emocional algunos elementos y otros no los puedes cambiar. Tú puedes cambiar los pensamientos voluntariamente, puedes cambiar tu conducta voluntariamente. Por ejemplo, si estás triste, puedes ir a dar un paseo, puedes ir al parque, puedes ir con tus amigos, puedes cambiar la conducta, lo que haces, ¿no? Pero ¿puedes cambiar la tristeza? No, directamente no. Pero, por ejemplo, tenemos otras formas de interactuar con esa emoción, ¿no? Por ejemplo, hablando de esa musicoterapia que hablaba el otro día, uno estando triste puede utilizar la música como un elemento regulador del ánimo, poniéndose una canción alegre, quizás, si sabe que a esta persona le pone alegre esta canción. No va a ser, digamos, una técnica que funcione de forma unitaria. Va a ser, dentro de un conjunto, un nuevo elemento de regulación emocional. Pero lo que más va a importar siempre, siempre, siempre van a ser los pensamientos, porque es lo que hace que se inicien esas emociones y lo que se perpetúen en el tiempo. Si conseguimos gestionar eso, lo otro es accesorio e interesante también, pero lo más interesante siempre va a ser lo cognitivo. Ahora, ¿qué podemos hacer desde la conducta? Pues ponernos una canción, podemos escuchar un monólogo que nos haga gracia de algún humorista que nos guste, podemos salir con amigos si nos divierte, podemos hacer un montón de cosas desde el punto de vista de la conducta. Eso sí lo podemos cambiar porque está bajo nuestra voluntad, a no ser que hayan síntomas depresivos en los cuales ya incluso la conducta empieza a tirar hacia abajo de una forma radical y ya se complica un poquito más. Pero en principio la conducta está bajo nuestro control. Uno está triste pero puede mover sus piernas. ¿Es así? Claro. Pero la tristeza como tal no es algo que se pueda mover de forma directa. Se pueden mover los elementos que subyacen a ella y que están conectados con ella de manera casi directa. Y eso es lo que vamos a cambiar. Si estoy triste, ¿qué es lo que me provoca tristeza? Lo que me provoca tristeza es que he perdido algo, la sensación de que he perdido algo que era valioso para mí. Bueno, pues esa pérdida puede que sea objetiva, puede que no lo sea. Es decir, uno pierde un trabajo y puede considerar eso de nuevo, de nuestra forma de interpretar la situación, pensaremos que eso es muy duro porque era un trabajo que era muy importante para nosotros, pero podemos reinterpretar todo eso y decir, bueno, es una oportunidad de encontrar un trabajo que quizás no lo hubiera aprovechado si nunca me hubieran echado, ¿no? Bueno, eso sería reinterpretación de la situación, de tal manera que la tristeza pues no se refuerza y desaparece. Hola Alejandra, ¿qué tal? Alejandra Moreno. Ahí Alejandra, vale. Mi Alejandra. A ver, ansiedad. ¿Qué tipo de ansiedad? ¿Tienes ataques de pánico o ansiedad en general? Fijaos, si hablamos de ansiedad, hablamos, a diferencia de la tristeza, o también he hablado de la rabia, viene a ser un pensamiento catastrófico de la interpretación que hace nuestra mente de la situación de una forma amenazante. Sentimos que la situación está siendo amenazante aunque no lo sea de forma objetiva. Porque si la situación de verdad fuera amenazante, si de verdad hubiera un estímulo que nos amenaza a la vida o la integridad física, no tendríamos ansiedad, tendríamos miedo. Porque el miedo intenta protegernos ante una amenaza real. La ansiedad es esos pensamientos, esos sobrepensamientos, preocupación al final, sobre hechos que no van a ocurrir probablemente jamás. Sobre y si ocurre, y si esto me pasa, y si al final esto resulta que todo ISIS, de cosas completamente catastróficas que son muy poco probables que ocurran. Con lo cual, de nuevo, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista cognitivo? Si consideras que te da ansiedad pensar que tengo que coger el coche para salir a la carretera y no sé qué, y no sé cuántos, bueno, todo eso son de nuevo pensamientos catastróficos que no se corresponden luego con la realidad porque no hay tantos accidentes de tráfico. Es algo muy concreto, pero así con todo eso, todo lo demás. A ver, cuando tienes exámenes. Ya lo sé ya, que tienes ansiedad cuando tienes exámenes. A ver, tú te sueles ir, Merce, pensar que parte de realidad es verdad.
¿Qué parte de realidad es verdad? ¿Hay alguna técnica para el desánimo? Es lo que estaba contando. El tema de cómo gestionar la tristeza. Si hablamos de la máxima expresión, que es la depresión, lo que más funciona con la depresión siempre es la terapia de conducta. Es decir, moverse, empezar a hacer esas cosas que por sistema dentro de la depresión has dejado de hacer porque te sentías triste. Así que si uno quiere cambiar ese estado de ánimo, de forma directa no lo va a hacer. Lo que va a hacer es empezar a mover su conducta de forma sistemática y gradual, poco a poco, haciendo cositas que pueda lograr. No va a ser ir al gimnasio el primer día, desde luego, va a ser poquito a poquito. Pequeños objetivos que va a empezar a hacer y que le van a empezar a hacer sentir diferente porque se van a empezar a mover en el cerebro pues respuestas neuroendocrinas. Va a empezar a moverse la serotonina, la dopamina, las endorfinas. Todo eso solo por empezar a moverse cuando ha dejado de hacerlo de forma pues patológica con la depresión. Sin que sea depresión, pues de nuevo lo mismo. Estás triste, haz cosas. No esperes a estar contento para hacer cosas, porque no funciona así, es al contrario. Se trata de hacer cosas para empezar a cambiar el estado de ánimo. Mira, Alejandra, cuando tienes ansiedad por los estudios, por ejemplo, de nuevo ocurre lo mismo. Puedes pensar que, ¿y si suspendes? ¿Y si no apruebas? ¿Y si al final no pasas de curso? Todo eso nos hace generar un futuro un poco catastrófico, porque en realidad, si lo piensas en perspectiva, no es tan grave. Dices, bueno, ¿y si suspende un examen, tan grave sería? ¿Acaso no lo podría recuperar? Y si en el caso de que al final suspenda este examen y suspenda la recuperación, ¿acaso no lo podría recuperar incluso el año que viene? Son escenarios, es un ponerse en lo peor, pero desde luego te pone en perspectiva. Te quita un poco la sensación de sobreactivación fisiológica en el momento presente, que en realidad de lo que se trata es de que cuanto más nerviosa te pongas, menos control de tu memoria vas a tener para hacer el examen. Se trata al final de que empieces a pensar de otra forma, ¿no? Y digas, bueno, en el caso de que suspenda, ¿lo podré recuperar? Bueno, pues sería un pensamiento alternativo a ese pensamiento de, ¿y si suspendo? No voy a aprobar el curso, voy a suspender, me van a echar de aquí, no voy a poder... En fin, de forma muy catastrófica, nuestro cerebro salta a un futuro completamente distópico y no se corresponde luego con lo que acaba pasando. Pero bueno, es cierto que aparte de esos ejercicios cognitivos que nosotros podemos hacer para gestionar las emociones, incluida la ansiedad, también se pueden hacer mucho de esas respuestas fisiológicas, desde la parte de cómo reacciona nuestro cuerpo a las emociones. Uno puede relajarse, le va a ayudar a gestionar sus emociones, claro. Si uno hace meditación, mindfulness, si uno presta atención a una parte del cuerpo durante un rato, en vez de prestarle atención a los pensamientos ansiógenos, hola Alicia, Alicia es mi madre, ahí está por ahí, eso va a permitir que al distanciar, como digo, de los pensamientos catastróficos, nos va a ayudar un poco a esa sobreactivación fisiológica. ¿Crees que una persona que tiene fobia a algo pueda superarlo solo sin ayuda? Sí, claro. Solo que si no lo consigue sin ayuda, pues tiene que acudir a un profesional. Para que tenga fobia como tal, realmente tiene que ser diagnosticada por un clínico. No es una fobia que a ti te dé miedo a algo, una cucaracha o el ascensor, no es suficiente. Una fobia es un trastorno de ansiedad específico, que es así como se recoge en el DSM, y tiene que tener entre sus criterios el malestar clínicamente significativo o incluso un deterioro social o laboral importante, con lo cual no es solo que mete un poco de miedo. Es que, por ejemplo, vivas en el piso 18 de un edificio y tengas que coger el ascensor sí o sí y te dé fobia al ascensor, pues tenemos un problema. Claro, tenemos un problema porque tienes que coger el ascensor sí o sí, porque vives en la planta de 18. Con lo cual te va a causar un malestar clínicamente significativo y además un deterioro laboral porque no vas a querer ir a trabajar. A ver, cuéntame, Mar, ¿cuál es la fobia? Buenas tardes, Nati. Para los ataques de pánico.
Pero ¿cuál es tu fobia, Mar? ¿Cómo gestiono el enojo? Hemos hablado un poco de eso. ¿No hay ahí? A ver, ¿qué te refieres? Ah, las cucarachas americanas, vale. Las que vuelan. Aquí sí, sí hay. Bueno, no sé si son americanas o son británicas, pero volar a veces vuelan. La verdad. No les he preguntado de dónde son, pero entiendo que son las que más asco dan, porque vuelan. Y entonces, cuando ves una cucaracha, te da una reacción fisiológica muy fuerte. ¿Sabes lo que pasa con las fobias? ¿Cuál es el motivo o la causa de las fobias conductual y por tanto dónde está la solución? Sí, sí, es un poco de asco. Al final la fobia tiene mucho que ver con el asco. Es asco, es miedo a la vez. No, las mujeres, Merce, no. No es tanto a las mujeres. Es a personas específicamente. Tiene sentido que tengas miedo a las cucarachas porque como pueden transmitir enfermedades, es como adaptativo. Solo que no puede convertirse en un exceso. Sí, claro que hay solución. Mira, te voy a explicar cuál es la causa de una fobia. Concretamente de las cucarachas. A Chati nos dice las arañas. Gracias, Mario. Eres un crack. Mira, imaginaos que alguien, no hace falta que sea de pequeño, puede ser de adulto ya, ve una cucaracha por su casa. Claro, lo que va a pasar en esos casos es que, claro, de forma natural nos va a dar cierto asco. Normalmente vamos a huir de ese animal porque como da asco y como decimos que está asociado a enfermedades incluso, pues vamos a huir. Sentimos cierta tensión porque es un animal asqueroso, pues posiblemente incluso que pueda transmitir esas enfermedades. Huimos de la situación y al huir de la situación se genera alivio. El alivio lo he explicado aquí en varias ocasiones. Nos genera en este caso un problema. Porque si tú sientes alivio al huir de la situación, ¿qué va a pasar la próxima vez que veas una cucaracha? Pues que tu cerebro te va a pedir el alivio que le diste la última vez, o si no me lo das, lo que te va a dar es precisamente ansiedad, para que vuelvas a huir otra vez. En realidad la cucaracha no es peligrosa, no te va a matar, pero da igual porque se está empezando a condicionar el huir de la situación con la reducción de la ansiedad, con el alivio. Con lo cual acaba generándose un círculo vicioso de aparición del estímulo de la cucaracha y de la reacción de ansiedad. Vale, ¿cómo gestionamos esto? Dada la situación, dado el contexto ese que he explicado en por qué ocurre esto, cómo se inicia, cómo se soluciona, pues como todas las fobias, con exposición. En la mayoría de las fobias, como en la ansiedad, lo que se suele hacer es operar en varias fases. Una primera fase de aprender herramientas cognitivas y conductuales para gestionar la ansiedad. Cognitivas y sobre todo fisiológicas me refiero, en fin, relajarse, etcétera, ¿no? No, espera más, estoy en ello. Tienes que aprender a gestionar ese miedo que te genera las cucarachas de forma cognitiva y a través de técnicas de relajación, etcétera. Pero luego lo que más funciona, y por no decir casi que lo más potente, es la exposición. Tú por sistema has ido huyendo de las situaciones donde aparecía este bicho asqueroso y eso es lo que está haciendo que se mantenga en el tiempo tu problema con las cucarachas. Así que de forma sistemática lo que se suele hacer es exponerte a el animal que te da asco. Claro. ¿Cómo se hace esto? Pues se hace en contextos de todo tipo. Si te da miedo una cucaracha, vas a tener que tener a mano pues a alguien que te ayude con esto, con cucarachas reales, a las cuales en un contexto seguro puedas acercarte. Primero, digamos lo que se suele hacer es escalar una serie de estímulos que te generan ansiedad con respecto a la fobia, ¿no? A la cucaracha. Es decir, a mí me da mucha ansiedad pues ver una imagen de la cucaracha. Bueno, pues eso sería
o me da un poquito de ansiedad ver una imagen. Bueno, pues eso será el estímulo número 1. El 2 será verla de cerca. El 3 será así hasta el último, que será pues ver la cucaracha cerca de verdad, ¿no? Verla cerca de ti, ¿no? Bueno, al final, de forma gradual, tú te empiezas a exponer a los estímulos que te dan asco, hasta que al final estarás justo al lado de una cucaracha y con toda la tranquilidad del mundo, pues no sé, o la pisarás si la tienes que pisar o lo que sea, porque te has acostumbrado, tu cerebro se ha acostumbrado a no reaccionar con ansiedad al estímulo, porque en realidad no es peligroso, como decía. Es tu cerebro el que te dice que es peligroso y te hace huir con esa sensación de asco además añadida. Frente a la fobia al ascensor, un poco lo mismo, Laurita. La fobia al ascensor, tienes que graduar una serie de estímulos, que es lo que te da más y menos miedo respecto del ascensor, y luego de forma sistemática y gradual ir acercándote a esos estímulos. Es decir, uno que te dé poca fobia puede ser, por ejemplo, y al final esto es muy personal, muy personal, puede ser subirte al ascensor sin que se cierre la puerta y luego te sales. Otro puede ser incluso meterte en el ascensor, que se cierre la puerta pero sin que baje el ascensor y luego que se abra, y así poco a poco ir haciendo, introduciéndote en esos estímulos hasta que al final consigas coger el ascensor con gente, por ejemplo, bajar un piso, quizá luego sea bajar 10 pisos con gente y luego quizá en el último caso incluso bajar sola, y etcétera, ¿no? Se trata de hacerlo gradual, de exponerte siempre. Para las fobias e incluso para la ansiedad, lo que más va a funcionar es la exposición. Esta conversación está siendo interesante y recordatoria. Pues muchas gracias, Merce. De eso se trata en las fobias. ¿Usáis alguna técnica de relajación cuando sientes ese estrés? Mira, el miedo a volar, por ejemplo, si ahora voy contigo, otra vez, Merce. El miedo a volar, por ejemplo, se está utilizando, que algo que funciona bastante bien, gracias a Ade, es la realidad virtual. Porque como no puedes cogerte un vuelo cada 2x3 con tal de exponerte porque vale dinero, pues la realidad virtual ha encontrado una forma de llegar a eso sin que tengas que subirte de verdad. Y parece que funciona muy bien, ¿eh? Ha encontrado eficacia, ¿eh? Pero ¿entendéis que la exposición es la base de la terapia? Ahora, por ejemplo, para el tema del estrés que te genera, hay formas de evitar que sea tanta la activación. Como digo, primera fase va a ser siempre aprender a gestionar la ansiedad con técnicas cognitivas y de relajación. Con tal de que luego cuando te presentes contra el estímulo en la exposición, en la segunda fase, ahí ya te vas a exponer sin ninguna técnica. Es decir, te vas a exponer a la fobia, al estímulo que sea, sin ningún tipo de técnica o herramienta. Solo que en el caso de que se exceda de ciertos límites, la ansiedad esté casi próxima a un ataque de pánico, entonces uno ya se separa del estímulo y utiliza esas herramientas que ha aprendido en la fase anterior. Ahí se relaja, ahí empieza a pensar, no pasa nada, el estímulo está lejos, ya está controlado, etc. La cojo rápido sin pensar y tiro corriendo por la ventana y da escalofrío. Pero me da menos asco. Te refieres a cucarachas, ¿no? ¿Te refieres a cucarachas? Pero la coges así sin nada. Pues eso es... Sí, claro, y con mis hijos pies. Me toca a mí. Yo ni las nombro, ¿ves? Por ejemplo... Ah, vale, vale. Sí, claro, y con mis hijos, pues ahora tiene más sentido. Pues me toca a mí. Digo, pensaba que la pisabas con el pie desnudo. Sí, en realidad la cucaracha no pasaría nada si se acerca a tus hijos porque no le va a pasar nada. Pero es el miedo, la posibilidad de que tenga enfermedades, etcétera, lo que nos da miedo en general, lo que nos da asco. Pero no pasaría nada, en realidad. Pero bueno, al final has encontrado una forma de también quitarte tu malestar. Digo, es como decir, le estoy protegiendo a mis hijos y yo creo que haces muy bien.
Esa parte se la dejo al gato. Qué maravilloso. El gato. Tiene un trabajazo el gato en casa. Doctor, ¿cómo define a alguien que engaña, humilla y le dice que usted estaba dejado? ¿Que usted estaba dejado? A ver, Lore, dime, ¿dejado qué te refieres? ¿Que estás dejado tú? Bueno, te refieres, por ejemplo, a que tú no estás cuidando la relación. Dejado en ese sentido, o no te estás cuidando tú, ¿no? Lore, ¿te refieres a eso? Ah, físicamente, vale, claro. A ver, voy por tanto, a releer la pregunta. Vamos a ver. ¿Cómo define a alguien que engaña, humilla y le dice que usted estaba dejado? Yo entiendo, Lore, lo que quieres decir. Y yo sé, en realidad, que tú esperas de mí que yo te dé una razón que tú ya crees tener. Pero no es tan sencillo. Yo podría decirte, Lore, esto es claramente una persona narcisista, que busca claramente manipularte y hacerte daño. Pero no es nunca tan sencillo. Porque aquí, por ejemplo, cuando tú me dices alguien que engaña, alguien, hasta ahí, todo normal. Alguien que engaña es una persona funcional, alguien normal completamente. Alguien que humilla, quizá en ese humilla estamos también aplicando una interpretación por tu parte. No lo sé, pero ¿en qué parte, en qué medida uno se siente humillado también de forma personal? Desde mi interpretación de la situación también existe eso. Es decir, yo lo que encuentro la mayoría de las veces en las cuales alguien me dice es que mi pareja es una narcisista, es que mi pareja es un manipulador, es que mi pareja es un psicópata, sobre todo se ha dejado la relación. Yo siempre le digo, después de 4 o 5 preguntas, que en realidad esa persona solo es una persona dolida, cabreada y que hace, pues como cualquier otra persona cabreada, que tira a dar, que tiende a hacer daño. Y eso no lo convierte en un monstruo, ni lo convierte en una mala persona como se define la mala persona. Es una persona que no sabe gestionar sus emociones. Solo eso. Pero yo sé que esperas escuchar como una forma de confirmación. Mira, dices, Lore, que el engaño no se justifica. En realidad, los estudios científicos nos dicen algo muy contrario, Lore. Las personas mienten de media 5 veces al día. Ahora bien, diremos mucha gente, claro, pero mis mentiras son para no hacer daño a los demás. Y las mentiras de los que nosotros consideramos malos, la consideramos como una forma de manipular a los demás. Pero claro, aquí ya estamos valorando la mentira, si es buena o si es mala. Y eso dependerá de cada persona y de cómo vive esa mentira. Pero en general la mentira, si está en el ser humano, está precisamente porque es algo adaptativo que el ser humano ha aprendido para sobrevivir. La mentira no es ni buena ni mala. Pero si consideramos que una persona es muy negativa o mala por ser mentirosa, pues entonces estamos añadiendo ese toque de interpretación y de búsqueda de nuestro propio malestar. Ahora bien, si algo te molesta mucho, ya independientemente de que valoremos la objetividad de los valores, lo que vamos a hacer es que si me molesta a mí, personalmente a mí, con mis valores personales, que a mí me mientas en ciertos aspectos, lo que vas a hacer es con esa asertividad poder transmitir a tu pareja, oye, en esto no me mientas, no porque esto sea malo en general, de forma absoluta y objetiva, sino porque a mí personalmente esto me molesta. ¿Qué te parece si en esto concretamente, y si a ti no te importa, pues intenta no mentirme en esto, porque a mí me duele? Eso es lo que podemos hacer. Pero considerar de forma rígida que mis valores, mis expectativas sobre mis ideas y creencias sobre la mentira, las puedo yo extrapolar y generalizar a la sociedad, eso es un error, porque no es así. A ver, me dijo que tenía una relación paralela que no es para tanto. Que no es para tanto la relación paralela.
me escucha, para él tiene razón. Bueno, hay que ver expertos como Dr. Iñaki Piñuel, expertos en narcisistas. Ah, te trató de ladrona también. Muy bueno este live, gracias Merce. Claro, lo importante es marcar tus límites, saber qué es lo que te gustaría a ti y no hacerlo a nadie. Exactamente. Porque los valores objetivos y universales no existen tanto. Es más bien qué me gusta a mí, qué no me gusta a mí, qué te gusta a ti, qué no te gusta a ti. Vamos a llegar a acuerdos, a negociaciones en esa construcción de la pareja y la familia. Pero lo que no podemos es considerar de forma rígida que nuestra concepción de valores es generalizable a los demás. No es así. Y con la mentira pasa mucho. Hay gente que dice, yo soy radicalmente opuesto a las mentiras. Y lo que son muchas veces es radicalmente sinceros y no son mejores personas por eso. Porque van como natural killers asesinando a la gente por ahí, emocionalmente hablando, haciendo daño con su sinceridad radical. Eso tampoco es nada saludable. Es de hecho muy poco empático. Por lo tanto, la mentira en sí misma no es que sea mala, es qué se hace con esa mentira. Se hace con una intención y quizá eso lleve al dolor de la gente. Bueno, pues eso es otra cosa, ¿no? Si tú al final a tu mujer embarazada no le dices estás gorda porque has engordado 20 kilos, bueno, pues le dices estás estupenda, estás mejor que nunca, estás mintiendo, ¿eh? Claro. O te dice cómo me queda este vestido. Tú no le vas a decir me parece horrible, a lo mejor no te gusta, y le dices, bueno, pues me parece mejor el otro, etcétera, ¿no? Esa suavidad con la que decimos las cosas y no deja de ser una mentira. Pero no hay que ser radical con la verdad y con la mentira. Se puede decir la verdad desde el respeto también. Anda, que no, la sinceridad o la mentira dependerá de la intención, exactamente. Así es, de María. Saludos desde Asturias. Yo, por cierto, soy experto en detección de mentiras. Saqué un máster en comportamiento no verbal y detección de mentiras. Y el estudio de la mentira es una ciencia muy interesante en sí misma. Decir la verdad de forma asertiva. Sí, es muy interesante eso. Y es lo que recomiendo siempre a mis pacientes, cuando buscan siempre triquiñuelas con tal de escapar de las situaciones que le generan ansiedad. Pero no me parece lo más interesante eso. Me parece siempre que desde la asertividad, ser sinceros es mejor herramienta. Gracias, Rubio. Un abrazo desde Granada, eres espectacular. Muchas gracias. A ver, Lore, su intención era destrozar mi corazón, pero no le voy a dar el gusto. Claro, mira, como te decía por aquí, ¿cómo se llama? Como te decía por aquí, Marmaleide, te dice, busca al doctor Iñaki Piñuel, que es experto en narcisistas. Y claro, evidentemente, casi sin lugar a dudas, si tú acudieses a este hombre experto en narcisistas, lo que te iba a decir es, claro, esto es un perfil narcisista, sin que le tuviera que hacer ninguna prueba a él. Pero esto nos mete a nosotros en un problema. Yo, por mi experiencia, he encontrado tantos pacientes que me vienen con la misma idea de que sus parejas o exparejas son narcisistas y luego no lo son, y luego en realidad no tienen la intención de hacer daño a los demás, sino que más bien es la incapacidad que tiene mucha gente que no ha tenido la suerte de gestionar sus emociones porque nadie les ha enseñado y van dando por ahí a la gente, pues eso, van insultando cuando se enfadan, van haciendo daño como hace la gente cuando se enfada. Unos tienen más capacidad de gestionar sus emociones y otros menos, pero el narcisista es un trastorno de la personalidad muy grave. Y no hay tantos narcisistas como tanta queja que tiene la gente sobre los narcisistas. Pero bueno, en el caso de que lo fuera, desde luego con un narcisista nunca, jamás en la vida se puede intentar ni siquiera cambiar.
lo que tiene que hacer uno con una persona que te genera malestar, no porque ni siquiera sea mala persona, sino porque tiene esos patrones, en el caso del narcisista, esos patrones de grandilocuencia excesiva e irracional, lo que tiene uno que hacer es no acercarse a esas personas y alejarse de ellas, porque jamás lo va a cambiar. Y en este caso, por ejemplo, cuando dices que haga terapia, no se le puede, por ejemplo, tampoco a un narcisista, porque no se puede decir haz terapia, porque nunca jamás acudirían a un terapeuta buscando ayuda. Solo en el caso de que ellos realmente perciban que su condición les está causando un malestar, pero es muy poco habitual, muy poco habitual. Normalmente no me doy cuenta de si me mienten. Me buscó y decía que yo exageraba y él teniendo pareja. Y lo has dejado, imagino, ¿no, Lore? Lo has dejado y te has alejado de él, imagino. Y te dejó. Claro, lo que suele pasar con este tipo de perfiles es que se junta una persona dominante con una persona manipuladora en parte por la forma de comportarse, por lo que consigue con sus saltos emocionales. Se suele juntar con personas con dependencia emocional. Claro, aquí lo que suele... yo le pedí ayuda a la gente. Pero entiendo que tú ya no quieres estar con él, ¿no, Lore? O a pesar de todo, querrías estar con él. Por esa dependencia emocional que a veces ocurre. Sí, Merce, eso es lo suyo, que no esté con él. Pero es cierto que a veces no se puede controlar. Que la persona con dependencia emocional es que no sabe desprenderse. Te duele. Pero ahora mismo, Lore, él ya no está en tu vida. Entiendo que ha sido él el que lo ha dejado. Pero cuando él acude a ti otra vez, ¿le abres la puerta? ¿Le permites volver a entrar y a estar en tu vida? Ahí tendrías que cambiar tus cosas con tal de no abrirle la puerta. Ya no, muy bien. Y si es tu jefe, nos dice, mira, por aquí, en el caso de María José, que nos comenta de su jefe, como en alguna ocasión he comentado, hay personas de las que puedes escapar, como una pareja, porque sencillamente la dejas y ya está, con todas las dificultades que eso supone. Y hay veces que no puedes escapar, como cuando es un hijo o es una madre. No es tan sencillo. Puedes escapar, a ver, no es que no se pueda, pero ya es mucho más complicado. O en este caso, es el jefe de un trabajo del cual tampoco tienes tantas opciones para barajar. Así que cuando no hay nada que se pueda hacer del entorno por cambiar, porque no se puede, como digo, ahí ya toca cambiarlo de aquí. Y se puede cambiarlo de aquí con tal de que, a pesar de un entorno hostil, verdaderamente hostil, que no sufras las consecuencias emocionales. ¿Cuesta tanto entender esto? Cuesta tanto, pero cuando uno llega a eso, ya no le hacen daño. De verdad lo digo, cuando uno llega a ese estado de comprensión de cuáles son, digamos, las bases de sus emociones, de su rabia, de su miedo, ya no le hacen daño. Porque el daño parte siempre desde aquí. Y en el caso de los jefes, veréis claramente como con este jefe, que entiendo que será un opresor, un despótico, etcétera, como dentro de la empresa habrá gente como tú que te sientes, María José, muy mal, y gente en la empresa que dirá, a mí este tío me da igual, yo paso de él y ya está. Pasa eso en la empresa, que pasa eso a veces. ¿Por qué pasa eso? Porque desde aquí el otro, de forma natural, probablemente no porque lo haya trabajado, tiene otros patrones de pensamiento de quitarle importancia a lo que está viviendo. Y eso es lo que tienes que aprender a hacer. Todos los días intento seguirte porque eres buenísimo. Por las mañanas sí, sigo, gracias, Rubio. Lo que pasa es que esta mañana y ayer estaba haciendo terapias por las mañanas porque he cambiado por motivos del verano algunos de los horarios. Mañana a las 10 en punto, mañana a las 11 en punto estoy aquí, porque tengo consulta a las 10
engancho con el directo aquí a las 11 y luego tengo consulta otra vez a las 12, ¿vale? Eso mañana, a las 11 en punto estoy aquí, Rubio. Y el viernes sí que empiezo el horario normal de por las mañanas, a las 10 de la mañana, ¿ok? Y luego a las 11 el que suelo hacer para suscriptores. Que por cierto, si alguien quiere unirse a mi grupo de suscriptores, puede unirse por mi pestaña en el perfil que pone suscripción y ahí son 3,5 € al mes. Y hacemos directos una vez a la semana. Claro, porque solo puedes intentar cambiar tú, porque de él no puedes esperar que cambie. Eso es. No tienen remordimiento. Los narcisistas no tienen remordimiento. Hola, Lisette. No, pero no he estado esta mañana, ¿eh? No he podido estar esta mañana porque tenía consultas, Lisette, o sea que no te has perdido nada. Y el de suscriptores, como digo, Lisette, lo voy a hacer en vez de este miércoles, por lo tanto, por la mañana, que lo suelo hacer a las 11:15, lo he pasado, y si te viene bien, porque no he hablado todavía por el grupo, a las 11 el viernes, si puedes, ¿vale, Lisette? El de suscriptores digo, ¿eh? A las 11 el viernes. Y el normal esté abierto a las 10, ¿ok? Buenas tardes, Isabel. Qué difícil es gestionar las emociones. Pero os digo que se puede. La gente que llega a consulta buscando eso, aprender a gestionar su rabia en el trabajo, en el contexto de pareja, de familia, aprender a gestionar la ansiedad por las situaciones, aprender a gestionar la tristeza, al abandono, a duelos, etcétera, no tardan más de 2 o 3 meses en aprender a gestionarlo. Se pasa tan mal que uno pasa la vida con un sufrimiento innecesario porque sería capaz de aprender a gestionarlo. Es una lástima. Yo incluso trabajo con niños de 5 años que aprenden a hacerlo. Qué lástima que no se trabaje. Consulta privada, sí, puedes escribirme por privado si quieres. Y lo vemos, ¿vale? Y te comento. ¿Vale, Rubio? Sé que va a aparecer de nuevo. Lo demando si llega a suceder. Bueno, pues está bien que te anticipes. Lore, está bien que te anticipes. Si consideras que es una persona que no te es saludable en absoluto, vale la pena que decidas que no quieres acercarte a esta persona. Por ese motivo que nos decía antes de María, que no se puede cambiar a las personas. Así es. Un segundo. Disculpad que tengo aquí el aire puesto aquí cerca y... A ver, que se me bajan los comentarios. Son -5, nos quedan 5 minutos. Los psicólogos, con vuestros conocimientos, podéis hacer autoterapia, claro. Y lo hago cada día. Lo hago cada día, user. Y lo he hecho en alguna ocasión, he contado un principio que tuve una vez. Ah, tienes las pruebas ya de tu hijo. Genial. He contado alguna vez un principio que tuve de depresión y cómo yo me lo gestioné con tal de que no se convirtiera en una depresión. Podría haberse convertido en una depresión porque empezaron frente a un estímulo, en este caso de éxito, como pasa tantas veces, uno empieza con pensamientos rumiativos de esto que tienes, esto que has conseguido es por pura suerte, etcétera. Y empiezas a sentirte que en realidad no es por tu esfuerzo, que no vales tanto, que en realidad nadie te quiere, que nadie te entiende, que nadie te escucha, etcétera. Pensamientos muy negativos y cómo yo lo he gestionado con mis propias herramientas. Eso es importante, pero también incluso, yo recuerdo en el contexto de los estudios, yo recuerdo gestionarme la aparición de la ansiedad cuando empiezan los estudios y las grandes exigencias que supone una carrera en general, que son muchas exigencias, no solo estudios de exámenes, sino trabajos que hay que presentar, el TFG, en fin, un cúmulo de cosas, las prácticas, un cúmulo de cosas que se convierte de verdad en un auténtico a veces infierno personal que uno debe aprender a gestionar.
Y yo eso lo gestioné en su momento con las herramientas que iba aprendiendo. Así que la respuesta es sí. Tienes que pasarme las pruebas esas, Lisette. Totalmente, si se puede, y cuando uno entiende eso, empieza a vivir. Así es, Ana Belén. Sí, hago consultas online. Me puedes escribir si quieres por privado. User. Vale, pues si quieres te comento los precios y la disponibilidad, que digo que tengo bastante llena la agenda, ¿eh? Bastante llena. Se supone que en agosto suele bajar un poco, pero claro, suele bajar un poco porque yo llevo 2 despachos y uno de ellos trabajo con niños y los niños pues eso, se cogen vacaciones, algunos están en escuela de verano y tengo menos trabajo por ahí, pero eso no quita que el que tiene depresión, el que tiene ansiedad, el que tiene insomnio no se coge vacaciones. Claro, su malestar no se va de vacaciones, sigue estando, con lo cual al final en agosto y en diciembre, que son fechas que se supone que tendría que haber menos trabajo en general, no es así. Después, es algo de lo que hablé ayer fue martes, estuve en Teleelda, que voy a veces allí a hablar de cositas de psicología, y estuve hablando del verano y del el problema de generar expectativas demasiado idealizadas sobre el verano. Cuando llega el verano no se corresponde con aquel ideal, con aquel cuento de Disney de estamos todos en la playa disfrutando, riendo, cuando en realidad después los conflictos de casa se extrapolan a lo demás. Ocurren después en la playa y ocurre después en el campo y van allá donde vayan la familia. Claro, entonces por eso digo que en verano siguen habiendo, gracias Lisette, siguen habiendo sigue habiendo para los psicólogos igualmente la misma carga de trabajo. Y bueno, chicas y chicos, me voy a ir despidiendo. Durante el curso cómo afrontar los estudios tranquilo y sin ansiedad. Bueno, tranquilo y sin ansiedad no, al menos gestionando la ansiedad. Hablaremos de eso relacionado con los estudios si quieres. Mañana a las 11, mañana a las 11 en vez de a las 10, ¿ok? Sí, María Dolores, a veces te vas de vacaciones y descansas menos. Buenas, me pasa su número para comunicarme. Puedes escribirme, Fabián, por privado, un mensaje por privado, y yo te lo leo y te doy ahí mi teléfono si quieres. Yo me quedaría horas y horas escuchándote, Lisette. Gracias. Mil gracias. Es que como hablamos de tantas cosas, gracias, eres muy bueno, gracias, Misterita. Como son tantas cosas, salen tantos temas, yo creo que se vuelve esto interesante. Porque salen muchos temas. Si habláramos siempre de lo mismo, a lo mejor se volvería un poco más pesado, pero aquí salen muchos temas. O al menos incluso, aunque a veces sea el mismo tema, se plantea de diferente enfoque, con diferentes casos o diferentes ejemplos, y eso lo hace interesante de nuevo, ¿no? Aunque sea el mismo tema. Y yo, por lo tanto, pues encantado. No me sale para enviar mensaje por... Ah, ¿no? Bueno, doy aquí el teléfono, mira, lo voy a escribir por el chat, ¿vale? Lo dejo aquí escrito. Ahí está, ese es mi teléfono, el que he dejado ahí, así lo tenéis ahí por si cuando cierre el directo se queda, si no me equivoco, grabado. ¿Ha llegado? ¿Lo tienes, Fabián? No me sale aquí en el chat de aquí, a ver. Gracias, María Dolores, por la atención. Si ha salido el teléfono, ¿no? A mí no me sale aquí en el móvil, por alguna razón. No, pues el que quiera me puede escribir ahí por el WhatsApp, ¿vale? Bueno, me marcho que me están esperando para cenar. Chicos y chicas, mañana, por tanto, el único día que empezamos a las 11 en vez de a las 10, ¿vale? Así que mañana mismo nos vemos. Adiós, adiós. Chao, chao. Hasta mañana. Un placer como siempre, por cierto.